Bienvenidos todos a este nuevo video. Hoy tocaremos algo muy importante en la fotografía de paisaje y en todas las ramas de la fotografía, como es la exposición. Hoy vamos a hablar del triángulo de la exposición. Lo mejor que podemos hacer en este momento es irnos al estudio y verlo sobre el papel. Venga, acompañadme. Bueno, pues estamos aquí en el estudio. Hoy veremos, como os comenté, todo lo referente al triángulo de la exposición y sus tres esquinas, que son sus tres variantes, o tres variables, mejor dicho, que influyen en él. Quiero hacer un pequeño inciso aquí y recomendarles siempre usar vuestra cámara en modo manual. Tiene diferentes estilos creativos o diferentes modos creativos dependiendo de la cámara que tengáis. Pero jamás utilicéis la cámara en modo automático. En modo automático la cámara decide por vosotros qué hacer. En muchas ocasiones, por lo menos en ocasiones de baja luz, pues las fotos tienden a perder mucha calidad, y una vez que vean estas variables del triángulo de exposición entenderéis el por qué os lo digo, y sus tres variantes: la apertura del diafragma, velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Vamos a comenzar por la apertura del diafragma. La apertura del diafragma va definida por números Fs. El número F va desde un número, podemos llamarlo el número 4, al número 22. Con F4 nosotros estamos dando mayor paso de luz al sensor. Con F22 estamos reduciendo ese paso de luz al sensor por medio de una especie de, no lo llamemos cortinilla, es como un acordeón, es como el iris del ojo, específicamente es eso, es como el iris del ojo que nosotros regulamos, cerramos o abrimos dependiendo la cantidad de luz que queramos que entre en escena. Por supuesto, esto está relacionado directamente con la profundidad de campo. A mayor apertura del diafragma, menor profundidad de campo tendremos. A menor apertura del diafragma, mayor profundidad de campo tendremos. La segunda variante del triángulo de la exposición es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación viene definido por valores 1 sobre 100, 1 sobre 200, 1 sobre 400 y 1 sobre 800. Eso lo que quiere decir es la velocidad con la que el obturador, que es una cortinilla que va antes del sensor, se abre y se cierra para permitir el paso de luz hacia el sensor. ¿En qué influye esto? Si queréis, por ejemplo, fotografiar un ave en pleno vuelo, sabemos que el ave lleva una velocidad, igual el aleteo de sus alas. Pues en la gran mayoría de los casos, uno puede fotografiar un ave con una velocidad de 1 partido sobre 500, excepto, por supuesto, el colibrí. El colibrí es un ave que, para poder congelar el movimiento de sus alas, tenemos que llevarlo a velocidades por encima de 1 partido sobre 2000, unas velocidades súper rápidas. Pero con ese tipo de velocidades podemos congelar movimiento, ¿vale? Al congelar movimiento vemos todos los detalles de nuestro sujeto, en este caso el ave. Por otro lado, si usamos velocidades lentas, por ejemplo, una velocidad de 1 segundo, 2, 4, lo que hacemos es darle sensación de movimiento a la escena, como por ejemplo cuando tenemos el famoso efecto seda en el agua. Da ese efecto de movimiento o ese efecto creativo, ¿vale? Por supuesto, así no lo ve el ojo humano, porque nosotros no captamos el movimiento de esa manera.
pero son formas creativas de expresar en fotografía. La tercera variante del triángulo de exposición es la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO no es más que la sensibilidad a la que está expuesta el sensor. Esto también influye en la calidad de la fotografía. ¿A qué me refiero? Si tenemos sensibilidades ISO 100, 200, 300, normalmente la calidad de la fotografía no se ve afectada. Pero cuando subimos considerablemente la sensibilidad ISO para compensar la exposición de nuestras fotografías, podemos promover la obtención de ruido, lo que llamamos ruido en la fotografía, que no es más que el defecto, un cierto defecto en los píxeles de nuestra fotografía, con lo cual pues pierde mucha calidad. Esto también depende del tipo de cámara que tengas. Por supuesto, las cámaras más avanzadas y profesionales hoy en día manejan ISOs muy altos, hablando ISOs de 1600, 2000, sin necesidad de perder calidad en la fotografía. Por eso es muy importante poder conocer tu cámara y saber cuáles son los parámetros y practicar. De la práctica es cuando realmente se sabe y se conoce cuánto puedes exigirle a tu cámara. Por otro lado, como habéis podido observar, hemos estado hablando de la luz todo el tiempo. En el caso de la apertura, la luz que podemos dejar pasar desde nuestro objetivo hasta el sensor. En el caso de la velocidad de obturación, la luz que permite el obturador llegar al sensor mediante la rapidez del abrir y cerrar el obturador. Y ahora el ISO, la sensibilidad a la luz de nuestro sensor. Con lo cual podemos definir que tenemos que aprender a manejar la luz, a conocer la luz de la escena, para poder entender y determinar cuáles son los valores apropiados para poder llegar a hacer una buena exposición, usando estos tres valores de nuestro triángulo de la exposición. Aparte de esto, estos tres valores, tanto la velocidad de obturación como la apertura como el ISO, influyen directamente en una ley llamada la ley de la reciprocidad. Que ojo, no es más que la compensación de un valor u otro dentro de nuestra exposición. Para hacerlo breve, y esto es un adicional, porque esto de la ley de la reciprocidad lo tocaré en más profundidad en próximos vídeos, no es más que si bajamos un paso en lo que es la apertura del diafragma, tendremos que incrementarlo en la velocidad de obturación y conseguiremos la misma exposición que con los valores previos. No os liéis, lo entenderéis con más profundidad en los próximos vídeos que os voy a colocar. Haré un vídeo directamente para explicar la ley de la reciprocidad y hablar de los pasos en la fotografía, que siempre es bueno tenerlo claro. Quería agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Espero que el triángulo de exposición te haya quedado claro y los factores que intervienen en él. Es muy importante en la fotografía. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Por favor, activa la campanita para que no te pierdas los futuros videos que iré subiendo. Déjame tu comentario, por supuesto. Te lo responderé seguro. Y no olvides, yo soy Dino, este es tu canal Dino Foto. Y recuerda, algo muy importante, la naturaleza, vívela, respétala y captúrala.